razón. Buenas noches y bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Es la última noche en la que podemos hacer programas con candidatos que naturalmente propongan y hagan propaganda a favor de su participación en las elecciones del próximo domingo. Desde las 12 de la noche rige una veda electoral que prohíbe toda forma de acto favorable a la propaganda de un partido u otro. Vamos a conversar en el curso de este programa con el general Daniel Mora, que figura todavía con el número 5, me parece, en la lista del Partido Morado. Nos dará sus explicaciones sobre uno de los casos más complicados que se ha planteado como permanencia o no en una lista en estas elecciones. Pero antes de ver ese caso concreto, dialogaremos con el responsable de la justicia electoral en Lima Centro, el juez superior Luis Carrasco, quien fue elegido por su Corte Superior, la de Lima, para presidir el jurado especial de Lima Centro, es decir, la primera instancia ante los reclamos de justicia electoral. Como sabemos, el juez Carrasco ha tomado muchas decisiones, algunas de ellas drásticas, que le han sido reprochadas. Particularmente, buenas noches, señor juez, señor presidente del Jurado Electoral de Lima. Hay una que es la más reciente y la que permite tener más dudas, el hecho de que 4 candidatos que fueron excluidos por decisión de su jurado presentaron un recurso cautelar ante la justicia ordinaria que se los concedió. Y sin embargo, ustedes, el Jurado Especial de Lima, presidido por usted, que es un juez superior, ha denegado esta medida cautelar. Explíquenos, por favor, cuál es la primacía que hay entre la justicia ordinaria, de la que usted también es miembro, y la justicia electoral que usted preside en lo que concierne a Lima Centro. Bien, gracias, señor. La justicia electoral tiene la misión de garantizar que el cronograma electoral, que este proceso democrático electoral se realice y no se afecte su seguridad de su realización. ¿Qué supone esto? Tenemos un marco constitucional, sí, constitucional. El Tribunal Constitucional, al resolver una acción de inconstitucionalidad 07-2007, señaló en su considerando 23 que sobre pretexto de la protección de un derecho fundamental, no se puede permitir que el proceso electoral se vea afectado en su normal desenvolvimiento, que el proceso electoral no se vea suspendido. No se puede permitir que el proceso electoral regresione, porque el avance es de carácter preclusivo, no se puede retroceder a etapas anteriores. Entonces, la restitución de los derechos fundamentales es susceptible, es factible realizarla en la medida que no se afecte, repito, la seguridad e intangibilidad e inmodificabilidad del desarrollo del proceso electoral. Pero ¿en qué se afectan los casos precisos de los que presentaron una medida cautelar, un recurso para obtener una medida cautelar de la justicia, que habían sido eliminados de su derecho a ser candidatos porque, por ejemplo, habían omitido poner que poseían un auto robado, del cual no tenían más noticia y ningún beneficio, ningún usufructo de hace 40 años en algún caso? Bien, puntualmente, la responsabilidad de la jurisdicción electoral es esa, que se asegure que el proceso electoral se va a llevar normalmente. El derecho fundamental puede ser invocado, es un tema que se va a discernir, pero sin perjuicio de ello, la justicia electoral tiene que resguardar este proceso electoral. Yo no puedo permitir que bajo mi responsabilidad se ponga en riesgo su realización. ¿Por qué? Porque se ordena la restitución de todos los derechos como candidato. Entonces, las medidas cautelares dicen eso. Entonces, la restitución de todos los derechos como candidato implica de que si yo soy ciudadano y me voy a votar, en el acto de la votación obviamente tengo un cartel donde veo por qué candidato voy a votar. En ese cartel no están los señores que han sido materia de exclusión. Entonces, para restituir los derechos de estas personas, tendría que ordenarse una nueva reimpresión. Entonces, eso es lo
que es de imposible ejecución. ¿Cómo se va a ordenar que se restituya su condición de candidato sin nuevo material? Sin una cédula, cambiar la cédula de la que habían quedado excluidos por decisión del jurado. Así es, cambiar los carteles que van a estar instalados en todas las mesas secretas de votación. Entonces, este es un modelo, por ejemplo. Estos vacíos que se ven en este cartel son los candidatos que han sido excluidos. Entonces, definitivamente no se puede restituir el derecho del candidato a que los ciudadanos voten por él si este cartel no va a estar su nombre. Bueno, entonces hemos comprendido que usted se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional para desoír lo que sus colegas jueces ordinarios le piden que haga, es decir, que conceda una medida cautelar. Vamos al fondo del tema. Perdón, pero yo no estoy desacatando. No, desoír, digo, no tome en cuenta. Correcto. No aplica lo que la justicia ha concedido a los justiciables. Porque tengo la responsabilidad que me asigna el Tribunal Constitucional en la acción de inconstitucionalidad 007-2007 y en el proceso donde declara como precedente vinculante de Lizana Puelles lo mismo. Dice que no se puede poner en riesgo. En todo caso, repito, usted se ha basado en una sentencia del Tribunal Constitucional para no ejecutar, para desoír una medida cautelar concedida por la justicia a ciudadanos que se han sentido injustamente excluidos. Ahora vamos al tema de fondo. ¿Por qué han sido excluidos estos 4 casos específicos? El de Fernando Sillones, la señora Lanata, el señor Vázquez y el abogado Pedro Gamio. En algunos casos, por hechos nimios, por olvidos reconocidos por ellos como habiendo cometido en esos olvidos específicamente un auto del cual no tuvieron más noticia desde el año 75. Bien, en estos procedimientos de exclusión habría que pronunciarse cada uno. Por ejemplo, tomo como referencia el señor de Vázquez Laguna. En el caso del señor Vázquez Laguna, le corremos traslado a su personero para que nos precise la inconsistencia. ¿Qué inconsistencia? Él señala que tuvo un trabajo durante el año 2018 y en ingresos señala 0. Entonces, digo, hay una aparente consistencia. Que nos diga, nos descargue por qué si ha trabajado, como dice trabajo profesional, dice 0 ingresos. En el plazo que se le concedió no dijo absolutamente nada, señor, no dijo nada. Eso está en la propia resolución. Entonces, si él no me informa nada, sencillamente tengo que excluirlo. Bueno, está buscando un caso fácil, señor juez. Pero es uno de los casos que usted me ha preguntado. De acuerdo, pero yo le preguntaba por el caso de olvido de la propiedad de un automóvil de varias décadas de antigüedad que ya ha perdido todo valor en el mercado y que uno puede auténticamente haber olvidado que lo poseía y reconocer el olvido. Bien, la declaración jurada de hoja de vida, estimado señor, no es un simple documento que tenga obligación de llenar el candidato. Es un documento que va a servir de información a los ciudadanos. O sea, ese es el rol de la declaración jurada de hoja de vida. No es para el candidato, es para los ciudadanos. O sea, la declaración jurada de hoja de vida cumple el rol justamente de informar a los ciudadanos para que estos ejerzan el derecho político de elegir. Pero usted piensa que los ciudadanos consideran que es relevante saber si el señor Pedro Gamio o el señor Fernando Sillones poseían un auto del cual con el que no habían tenido contacto durante años y haber omitido consignar eso. ¿Se puede presumir que hay mala fe ahí? Lo que se considera es que en esa declaración jurada de hoja de vida, que no es para los candidatos, sino, repito, es el derecho fundamental constitucional de informarse todos los ciudadanos, debe estar toda la información. Si no estuvo, por omisión o por descuido, señor, la norma está ahí, la norma le dice que es obligación. La norma tiene que ser interpretada, usted lo sabe mucho mejor que yo, porque usted es un juez profesional. El día de ayer hemos entrevistado a un candidato del Frente Amplio que nos ha dicho que se le ha solicitado de que pruebe
que el año 57 ha hecho estudios en una escuela de media industrial que existía en esa época en ATE, del señor Fernández Chacón. ¿Es razonable pedir un documento de media de hace 60 años? Señor, toda la información que va en la declaración jurada de hoja de vida se contrasta. Se tiene que solicitar la constatación, la verificación. Y ese es el trabajo del jurado electoral. Pero no hay un criterio que adoptar de mayor flexibilidad. Si no es necesario hacer media, pero, si pone eso, bueno, que se retire pues. Pero además, esos son documentos públicos a los que usted puede acceder con más facilidad que el justiciable. Pero, estimado señor, en ese caso que usted puntualmente me señala, no ha dado lugar a la exclusión ni a sanción. Porque halló, pero perdió 3 días buscando en una escuela que ya no existe, que le dieran un certificado lo que había hecho en el año 57. La información relativa a los estudios no es determinante la exclusión, salvo que sea información falsa, como hubo un caso de candidato que consignó de que tiene título de abogado y título de maestro y habían sido títulos ya anulados por la SUNEDU. Entonces, en esos casos sí, pero... Bueno, permítanos, señor juez, su trabajo ha sido complicado y este caso no es uno de los más fáciles, ¿no es cierto? El señor Mora dice que él ha querido renunciar de una manera irrevocable, pero el jurado no se lo permite. Cuéntenos, por favor, cuál es el marco normativo de este entrampamiento. Bien, el artículo 37 del reglamento para candidatos para esta candidatura que se ha convocado señala puntualmente que el candidato que quiere renunciar se debe apersonar ante mi secretario y legalizar, certificar su firma. ¿Por qué dice eso la norma? Porque le quiere garantizar la espontaneidad, la autenticidad de su voluntad de renunciar para que el candidato no vaya a decir que ha tenido una pugna interna o una discrepancia interna y eso lo haya llevado a esta decisión. Entonces, ese es el único cauce, artículo 37 del reglamento. ¿Y hasta cuándo pueden renunciar los candidatos? Yo acabo de escuchar que el señor Mora indica de que el jurado electoral se ha pronunciado diciendo de que no se acepta la renuncia. Jamás se ha emitido una resolución en ese sentido. Jamás. No ha tenido en vista el jurado electoral jamás una carta de renuncia al señor Mora. Ni porque la haya presentado él, porque él no se apersonó, ni porque su partido la haya presentado. Su partido tampoco me ha presentado ninguna carta de renuncia, jamás. Entonces, no existe ningún pronunciamiento que el jurado electoral haya dicho que no se acepta la renuncia. Eso no es así. Si el candidato quiere expresar voluntariamente y auténticamente su decisión de renunciar y dice que quiere hacerlo irrevocablemente, pues nadie se lo impide de que vaya a la oficina. ¿Podría todavía ir a su oficina y pasar al acto en el sentido de concretar esta voluntad escrita de renunciar irrevocablemente? ¿Está en plazo? Yo no puedo adelantar opinión que puedo resolver a lo que él decida, pero si él se acerca a la oficina del jurado electoral, yo le aseguro que le doy las facilidades para que legalice la firma con mi secretaria de la autenticidad de su voluntad de renuncia, si es que él quiere expresarlo así. Y ahí se emitirá un pronunciamiento respectivo. Yo estoy impedido como autoridad de decir yo voy a resolver así o voy a resolver de distintas formas, pero sí le digo que cumpliría la ley en el sentido de permitirle que él exprese auténticamente su voluntad de renunciar si es que lo quiere hacer, para que exista un pronunciamiento del jurado electoral efectivamente sobre la renuncia, que él, en caso desea hacerla, la presente. Bueno, hemos comprendido una parte del caso Mora y lo que no hemos comprendido es porque por el momento no hay claridad en el fondo. Muchas gracias por aclararnos eso. Hay otros 2 temas sobre los que yo le quería preguntar en relación a su trabajo. Uno es el de la independencia de las autoridades públicas, comenzando por el presidente de la República. Es un caso que le llegó porque se hicieron denuncias sobre una supuesta interferencia del presidente en la campaña electoral. ¿Qué hizo usted? En ese caso abrimos proceso de investigación por posible afectación de la neutralidad. Justamente en eso consistía, investigar si las declaraciones afectaban o no la neutralidad, el principio de neutralidad. Pero en el caso del presidente de la República, la Constitución nos exige que por la investidura
la infracción, que en el caso de él se investiga, si es que la comete, si es que se sanciona, debe ser una infracción de carácter muy grave. Por la investidura, repito, porque si se le sanciona por infracción a la neutralidad, se le está sancionando por infracción a la Constitución. Y si se le está sancionando por infracción a la Constitución, se le está permitiendo el proceso constitucional de acusación congresal. Entonces, esa es la exigencia que pone, porque el presidente tiene inmunidad presidencial, pero repito, la Constitución permite que en infracción a la Constitución se le puede investigar y se le puede sancionar, pero no por cualquier tipo de falta, no por cualquier tipo de infracción. Entonces, nuestro jurado electoral indicó de que sus declaraciones sí generaban una infracción, un acto de infracción, pero infracción leve, una infracción que no puede dar lugar o que no encuadra con una infracción sancionable desde el marco de la Constitución. De acuerdo. Entonces, otro tema sobre el que tuvo usted que intervenir, y esta es mi última pregunta, es relativa a la decisión tomada por el Jurado Nacional, no el suyo, sino la instancia superior, de que la eliminación de los partidos que no pasaran la valla electoral del registro no se aplicara en estas elecciones. Usted había solicitado tempranamente que el jurado se pronuncie sobre este punto. ¿Lo hizo demasiado tarde? Bueno, nosotros planteamos la consulta inmediatamente, ni bien nos instalamos. Esa fue la primera consulta que planteamos. Nos dijo de que no teníamos competencia y que en todo caso el ROC era el competente para decir ello. Y contestó 2 meses más tarde. Lo ha dicho recientemente, efectivamente, ya no a una consulta, sino lo ha hecho de oficio por iniciativa propia, como para dar, aunque sea a estas alturas del proceso, una luz de las consecuencias. Muchas gracias, señor Carrasco. Comprendemos lo que usted nos quiere decir de una manera muy sutil, porque al fin y al cabo es un juez superior que en este caso está juzgando el desempeño de un juez supremo, como el señor Víctor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Y deseamos sin duda, como usted, señor, que las elecciones discurran el día domingo de una manera tal que nos permita celebrar por la noche, vivir en un país plenamente democrático. Vamos a hacer una pausa, despedimos al juez Luis Carrasco y recibiremos al embajador de Venezuela que el Perú reconoce, el señor Carlos Escul, para hablar naturalmente sobre una iniciativa reciente tomada por la Policía Nacional de crear una brigada especializada en delitos cometidos por extranjeros en nuestro territorio. Primero, una pausa.